Hola niños y niñas de tercero básico, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de Aprendo Libre. Esta clase se llama Escucho y me informo. Antes de iniciarla, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. La cuenta de Instagram está ahí en la pantalla, es @aprendolibrelatam. Además, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Pueden pinchar un poquito más abajo si están viendo el video por YouTube y seguir y así acceder a clases de diferentes asignaturas y de diferentes niveles. Los objetivos de la clase son dos. Uno es comprender textos orales para obtener información y desarrollar la curiosidad por el mundo. Porque los textos orales, los documentales, los podcasts nos sirven para también informarnos y conocer más de nuestro maravilloso planeta, de nuestro maravilloso mundo y de nuestra sociedad. Y también usar claves contextuales, es decir, usar pistas de un texto para comprender el significado de palabras desconocidas. O sea, yo leo un texto, veo una palabra que no conozco y puedo ver qué pistas me puede dar la información que está alrededor de esa palabra y así comprender su significado. Vamos a escuchar un podcast que es de un extraterrestre llamado Colin. Este programa se llama Cometa Colin. Este extraterrestre vino a nuestro mundo y está ávido por conocer qué ocurre en nuestro planeta, cómo funciona nuestro planeta. Puedes escuchar sus podcasts en su propia página web, planetapodcast.com, y en otras plataformas como Spotify, eBooks, Google Podcast y Apple Podcast. Ahora te voy a preguntar, ¿qué sabes sobre los dinosaurios? ¿Cuándo existieron? ¿De qué tamaño eran? ¿Qué comían? ¿Sigue habiendo dinosaurios en nuestro planeta? A continuación, te invito a que escribas en tu cuaderno las preguntas que vas a contestar a partir de la información que te entregue el podcast. Esta estrategia de leer primero las preguntas, de comprenderlas antes, te permitirá estar atento o atenta escuchando el podcast sin distraerte, porque vas a estar concentrado o concentrada así, buscando la información que se te solicita. Esto es una buena estrategia que puedes aplicarla en otras oportunidades. Antes de leer un texto, puedes leer primero las preguntas y así leerlo o escuchar un texto, si es oral, enfocado o enfocada buscando la información que se te solicita. La pregunta 1 es: ¿qué significa la palabra dinosaurio? 2. ¿En qué se diferencian los saurisquios de los ornitisquios? 3. ¿Cuáles eran las características de los terópodos? 4. ¿Cuáles eran las características de los saurópodos? 5. ¿Dónde vivían los dinosaurios? 6. ¿Cuáles son las dos teorías que explican la extinción de los dinosaurios? Y 7. ¿Qué información descubre Colin en el libro que le prestaron? Recuerda escribirlas en tu cuaderno y léelas atentamente para comprenderlas bien. Entonces, el podcast que vamos a escuchar se titula ¿Realmente se extinguieron los dinosaurios? Planeta Podcast, el podcast para niños curiosos. Comienza Cometa Colin con Almudena de Cabo y María Prieto. ¡Despegamos! Chicos,
¡Ayuda! ¿Qué te pasa, Colin? ¿Estás bien? Se me ha quedado la pelota enganchada en las ramas del árbol y ahora no llego. Anda, pues tendremos que pedirles una escalera a los vecinos. Si no, me temo que nunca podremos recuperar la pelota. En estos momentos me encantaría ser una jirafa, o mejor un dinosaurio. Así llegaría a las copas de los árboles simplemente estirando mi cuello. Bueno, no todos los dinosaurios tenían el cuello largo. Esos eran los Diplodocus. Pero, ¿cuántas especies de dinosaurios se conocen? ¿Cuándo desaparecieron? ¿De qué se alimentaban? ¿Existen todavía dinosaurios? Si conocéis a alguno, por favor, llamadlo para que me baje mi pelota. Y si puede ser sin pincharla. Los dinosaurios y los humanos nunca convivieron en nuestro planeta. Los dinosaurios vivieron en la llamada era mesozoica, también conocida como la era de los reptiles. Esta era mesozoica comenzó hace unos 250 millones de años y terminó hace unos 66 millones de años. De los humanos, sin embargo, tan solo se tiene noticia en la Tierra desde hace unos 200.000 años. La era mesozoica se divide a su vez en tres: el período Triásico, el Jurásico y el Cretáceo. Ahora entiendo por qué a veces decís eso de es más viejo que un dinosaurio. Ya ves, querido Colin, todo tiene su explicación. Hasta la palabra dinosaurio tiene un porqué. Sí, la palabra dinosaurio significa terrible lagarto y la creó el experto inglés en dinosaurios Richard Owen. Dinosaurio es una palabra que deriva del griego, concretamente de los términos deinos, que significa terrible o terriblemente grande, y sauros, que significa lagarto o reptil. ¿Y cuántos tipos de dinosaurios había? Los científicos han identificado hasta 500 especies de dinosaurios, aunque los clasifican principalmente en dos tipos según la estructura de los huesos de sus caderas. Por un lado, los saurisquios y por otro, los ornitisquios. Saurisquios y ornitisquios. En vez de dinosaurios parecen trabalenguas. Sí, estos nombres tan raros tienen que ver, como decía Almudena, con la forma de su cuerpo. Los saurisquios podemos decir que eran parientes del cocodrilo. Son los dinosaurios que tienen cadera de lagarto. Las patas de estos dinosaurios estaban dobladas y proyectadas hacia afuera. Dentro de los saurisquios diferenciamos entre terópodos y saurópodos. Los terópodos caminan sobre dos patas. Sí, tienen unas patas traseras fuertes y musculosas, mientras que las delanteras suelen ser pequeñas. Además, cuentan con buenas garras. Por no hablar del tamaño de su cabeza, que es más que considerable, y sus dientes son afilados, curvados y tienen forma de sierra. Su cola no es demasiado larga, pero les sirve a modo de péndulo para mantener el equilibrio a la hora de andar. Los terópodos tenían huesos huecos y muchos de ellos eran gigantes. Entre los más famosos terópodos encontramos el Velociraptor o el Tiranosaurio Rex. Los saurópodos, por su parte, eran dinosaurios enormes. Tenían un característico cuello largo, una cabeza pequeña, patas gruesas y una cola robusta. Aquí destaca, por ejemplo, el Diplodocus. ¿Y sabéis algo más de ellos? ¡Claro! Mira, el Diplodocus es uno de los dinosaurios más grandes que se conoce. En 1907 se encontró el esqueleto de un ejemplar de 27 metros, aunque también se han encontrado algunos restos de este dinosaurio que demuestran que pudieron medir más de 50 metros, tanto como una piscina olímpica. Del tiranosaurio se sabe que fue el depredador más fiero y temido. Medía más de 4 metros de altura y 12 metros de largo. Tenía 60 dientes y era muy rápido. Se podía desplazar a 65 kilómetros por hora, más rápido que un coche dentro de la ciudad. A ver, un momento. Creo que me he perdido. Sí, vamos a recapitular. Los dinosaurios se dividían entre saurisquios y ornitisquios. Dentro de los saurisquios encontramos los terópodos y los saurópodos. Pero, ¿qué sabemos de los ornitisquios? Pues los ornitisquios tenían una cadera similar a la de nuestras aves.
Además, se caracterizaban por ser herbívoros, es decir, que solo comían plantas, y por caminar sobre sus 4 patas. Quizás el más famoso dentro de esta especie fue el Triceratops, cuyo nombre significa horrible cabeza con 3 cuernos. Había muchos tipos diferentes de dinosaurios. Había dinosaurios carnívoros, vegetarianos y otros que comían de todo. Otros se alimentaban también de semillas o insectos. En cuanto a su tamaño, también eran de lo más variado. Así encontramos al Compsognathus, que tenía el tamaño de una gallina, o al Titanosaurio, el dinosaurio más grande conocido, que pesaba unos 13.000 kilos. Para reproducirse, todos los dinosaurios ponían huevos y también era habitual que se moviesen en manada. ¿Y dónde vivían los dinosaurios? Vivían en todo el planeta en muchos hábitats diferentes, pero sobre todo en pantanos, ríos y otras tierras húmedas. Se sabe que vivieron tanto en zonas terrestres como marinas y algunos, los voladores, también surcaron los cielos. Entre los dinosaurios que podían volar encontramos al pterosaurio, los dinosaurios que se parecen a un pelícano gigante. ¿Pero cómo desaparecieron? Pues después de dominar la Tierra durante 135 millones de años, se extinguieron hace 65 millones de años. Saber qué llevó a la extinción de los dinosaurios ha sido la obsesión de muchos científicos durante años. Actualmente los expertos manejan 2 grandes teorías. La primera teoría cree que un asteroide o un cometa impactó en la Tierra, causando un agujero de 180 kilómetros de ancho en Yucatán, en México. Este cuerpo celeste se evaporó al chocar con la Tierra y como resultado envenenó el aire. Como los dinosaurios no podían respirar, se extinguieron. La segunda teoría apunta a grandes terremotos y volcanes en la India, que acabarían también por reducir la cantidad de luz del sol y dificultar la fotosíntesis. Pero hay muchas otras teorías, aunque no cuentan con el respaldo de los científicos. En mi habitación tengo un libro que explica las diferentes teorías. Colin, si quieres, te lo presto. Sí, y podría empezar a leerlo ahora mismo, mientras vosotras rescatáis mi pelota. Hay que ver, qué rápido has aprendido. ¡Qué morro tienes! Tiranosaurio Rex, Diplodocus, Triceratops, Velociraptor son solo algunos de los nombres más famosos de dinosaurios que conoce casi todo el mundo. Pero, Paleontólogos actualmente ¿cómo lo sabes? Pues porque he leído el libro que me habéis dejado. y evolución humana junto con nuestra imagen y podemos ponerlo en nuestra mano, moverlo a nuestro antojo. Esta técnica se llama realidad aumentada. Permite visualizar parte del mundo real junto con algún dibujo o gráfico. Los paleontólogos actualmente pueden sacar mucha información de los fósiles y así saber qué aspecto tendrían los animales del pasado, cómo se movían, cómo se desplazaban. Bueno, si quieres tener un dinosaurio en la mano, ven al museo y prueba. Chicas, ya me he leído el libro que me habéis dejado. ¿Tan rápido? Sí, ya sabes que mis antenas me ayudan a devorar libros. Quizá debería regalarle a María unas antenas como las mías, porque por lo que veo nunca terminaste el libro. Puede que se me olvidaran un par de capítulos. Yo diría que más que un par. ¿Cómo lo sabes? Pues porque el libro cuenta un detalle fascinante que no me habéis contado. ¿Ah, sí? Pues venga, di, no nos dejes con la intriga. Pues dice que técnicamente los dinosaurios sobrevivieron. Todavía siguen vivos. Solo que ahora los llamamos pájaros. Durante millones de años los dinosaurios han ido evolucionando y sufriendo muchísimos pequeños cambios hasta llegar a convertirse en aves. Así que técnicamente una gallina es un dinosaurio, por ejemplo. A principios del siglo XX, la mayoría de la gente pensaba que todos los dinosaurios eran como grandes lagartos y que se habían extinguido, pero ahora sabemos que las aves son un tipo de dinosaurio y los científicos las llaman dinosaurios aviares. Así que una gallina es un dinosaurio. Pues tendremos que buscar una para rescatar tu pelota. Por favor, chicas, ¿es una broma? Menos mal que pienso en todo y he llamado al zoo. En 5 minutos me envían un avestruz. Ahora que has escuchado el podcast, te invito a realizar las actividades que anotaste desde un comienzo en tu cuaderno. Contesta cada una de las preguntas y a continuación te invito a que realices la actividad 2. Esta consiste en que deduzcas el significado de las palabras
subrayadas a partir del contexto en que aparecen. Por ejemplo, veamos el texto 1. Veamos la palabra hábitats, que está ahí subrayada. ¿Y en qué contexto aparece? Dice, este texto se refiere a los dinosaurios, ¿ya? Entonces dice, los dinosaurios vivían en todo el planeta en muchos hábitats diferentes, pero sobre todo en pantanos, ríos y otras zonas húmedas. Entonces tú tienes que escribir cuál es el significado de la palabra hábitats, pero no busques el significado de esta palabra en un diccionario. Esa es una estrategia muy buena que podrías aplicar en otras ocasiones, pero acá te estoy invitando a que comprendas el significado de la palabra a partir de las pistas que te da el mismo texto donde aparece esta palabra. Por ejemplo, veamos acá. Yo unas buenas pistas diría que son estas. Vivían en, por ejemplo, dice, vivían en todo el planeta en muchos hábitats diferentes. O sea, sé que los hábitats pueden ser diferentes, pero sobre todo en pantanos, ríos y otras zonas húmedas. Entonces yo sé que a partir de esto que un hábitat es un lugar o un ambiente donde un ser vivo puede vivir, ¿ya? Y que hay hábitats diferentes. Yo puedo hacer todas esas deducciones. Entonces escribo el significado de la palabra que comprendí. Es decir, a partir de la lectura de este contexto, ¿qué he comprendido acerca del significado de esta palabra? Y luego escribo las claves contextuales o las pistas que sirven para comprender el significado de la palabra. En este caso, ¿qué pistas escribiría yo? Escribiría vivían en y en pantanos, ríos y otras zonas húmedas. Esas me parece que son unas buenas claves contextuales que me sirven para comprender el significado de la palabra. Entonces, en tu cuaderno debes realizar las actividades, definir la palabra y luego definir las claves contextuales o pistas que sirvan para comprender su significado. Luego, realiza la misma actividad, repite la actividad, pero con la palabra extinguieron. Tienes que tratar de comprender qué significa la palabra extinguieron a partir del contexto en que aparece esta palabra. Entonces, aquí hay un diálogo entre Colin y sus amigas. Colin pregunta, ¿pero cómo desaparecieron? Es decir, ¿cómo desaparecieron los dinosaurios? Y le responden, pues después de dominar la Tierra durante 135 millones de años, se extinguieron hace 65 millones de años. Saber qué llevó a la extinción de los dinosaurios ha sido la obsesión de muchos científicos durante años. Y luego realiza la actividad 3, o sea, repite el mismo ejercicio, pero con la palabra convivieron. A partir de la lectura de este fragmento, tienes que comprender qué significa convivir. Dice el texto, los dinosaurios y los humanos nunca convivieron en nuestro planeta. Los dinosaurios vivieron en la llamada era mesozoica. Esta era mesozoica comenzó hace unos 250 millones de años, o sea, muchísimo tiempo, y terminó hace unos 66 millones de años. ¿Ya? Un poquito más reciente, pero igual es hace muchos años. De los humanos, sin embargo, tan solo se tiene noticia en la Tierra de hace unos 200.000 años. Esto significa que los seres humanos empezaron a vivir en la Tierra mucho después de que los dinosaurios dejaran de existir. ¿Ya? O sea, los dinosaurios vivieron, se extinguieron, después pasaron muchos años y recién los seres humanos empezaron a vivir en el planeta. Entonces, a partir de estas pistas tienes que comprender qué significa la palabra convivir. Yo voy a dejar una pauta de respuestas esperadas subida junto a este video para que tú puedas descargar y ver las respuestas.
Y con esto, si has realizado las actividades, habrás cumplido los objetivos de la clase. Uno era comprender textos orales para obtener información y desarrollar la curiosidad por el mundo. Recuerda que entonces no solamente nos podemos informar a partir de textos escritos, sino también a partir de documentales, podcasts y textos orales, debates, ¿ya? Charlas que podamos encontrar en internet. Entonces te pregunto, ¿de qué te sirvió la estrategia de leer y comprender las preguntas antes de escuchar el texto? ¿En qué otras ocasiones puedes aplicar esta estrategia? Esta estrategia la puedes aplicar en diversas ocasiones. Por ejemplo, tú puedes tener una actividad de comprensión lectora, leer primero las preguntas y luego leer el texto, pero ya habiendo leído las preguntas. Eso te permitirá leer de una forma más focalizada, buscando la información por la cual se te está preguntando. Esto es lo que hicimos en esta clase, solamente que escuchamos un texto, no lo leímos. Y también el otro objetivo que cumplimos, si realizaste las actividades, es usar las claves contextuales para comprender el significado de palabras desconocidas. Acuérdate que usamos estas pistas. Estas son las claves contextuales. Y te pregunto a ti, ¿en qué otras ocasiones podrías aplicar esta estrategia? Con esto hemos terminado. Te doy gracias por sintonizar la clase. Nos vemos la siguiente semana. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y además seguirnos en redes sociales. Dale like al video si te sirvió para tu aprendizaje.